Rosario, vamos a hacer este cálculo bien. 800 que cuesta ahora, más 500 que cuesta el chiquito. Estamos hablando de que tú tienes un patrimonio de 1.3 millones de dólares que Ujú, empezó con 60.000. ujú. O sea, fíjense cómo, y no solamente eso. ¿Y de dónde sacar los 60.000 dólares? De un apartamentito, ya si ya, porque si vamos a hablar de diminutivo, ya el poblado de un apartamentitito. De un apartamentito en el poblado, que por lo que no conoce Medellín, una muy buena zona, en Las Palmas aún mejor, pero que eso se convirtió en un patrimonio de 1.300.000 dólares, con ese apartamentito que era la casa tuya, que inclusive era de soltera. Bueno, señores, hoy tenemos una historia que para muchos podría ser como imposible, pero en definitiva es más posible de lo que se pueden imaginar. Y hoy vamos a compartir la historia de Mónica Cardona, una Ujú. colombiana paisa, para no decir colombiana, porque primero es paisa, después colombiana, y que pudo lograr vender su activo en Colombia con esa pequeña inversión de unos 60.000 dólares. Logró obtener un patrimonio de casi 1 millón de dólares en Canadá. ¿Cómo lo hizo? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy en esta gran experiencia, contar historias de éxito, personas normales como tú y como yo, que Ujú, simplemente nos han creído el cuento de que no se puede, se han ujú. tapado los oídos cuando le dicen que eso es imposible, han apostado a ellos mismos y han estado dispuestos a pagar el sacrificio que eso representa. Ujú. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás allá en Canadá? Hola Emil, es un placer estar aquí en tu programa, compartir mi historia. Siempre pienso que me gusta contar mi historia, compartir, porque cualquier cosa que la gente pueda aprender de tus experiencias y de tus errores, la verdad me parece que agrega demasiado valor. Entonces, no, es un placer estar aquí hoy. Eres casada, Mónica. ¿Qué hacías tú en Medellín? ¿A qué te dedicabas? Bueno, sí, yo soy casada, llevo 10 años casada con un bogotano. Tengo dos hijas. Eso como que no es normal, una paisa con un rolo, como que Sí, es una la verdad mezcla. no. Sí, no, no es tan normal, la verdad. Y por él es que estoy aquí, pues él fue como el que tuvo siempre el sueño como de venirse. Tengo dos hijas, una de 5 años, Alicia, y otra de 3, que se llama Elena. En Medellín yo trabajaba para una aseguradora, eh, llevaba 8 años, la verdad tenía un trabajo muy bueno, eh, es, eh, puedo decir el nombre, ¿verdad? Sí, sí, Se sin llama problema. Suramericana, es Sí. una de las mejores empresas del país. Yo tenía un puesto muy, muy bueno, pero cuando empecé pues como a salir con mi esposo, en su momento éramos novios, él ya era residente canadiense. Ujú. Entonces, al principio yo le dije que no, porque la verdad nunca fue mi sueño salir del país, jamás. Yo nunca me imaginé viviendo por fuera. Sin embargo, yo ya había tenido la experiencia de vivir en el exterior. Yo estuve 6 meses en Boston, Estados Unidos, y de hecho allá fue donde conocí a mi esposo. Entonces, en su momento, cuando tú recibes la residencia canadiense, tú tienes 5 años para venirte a vivir acá, o si no, puedes perder la residencia. Entonces, pues al final yo decidí venirme porque yo decía, no es justo que mi esposo haya luchado tanto por eso y que la vaya a perder. Y la verdad, yo siempre he sido una persona muy curiosa, que me gusta intentar cosas nuevas. Entonces yo pedí una licencia donde trabajaba y dije, bueno, vamos a A ver qué ver, pasa, vamos a ver cómo es Canadá, cómo es vivir allá y si pues nos gusta nos quedamos y si no nos devolvemos para Colombia y como en últimas tenemos una buena experiencia y ya. pero a ver, algo interesante que tú comentas, Mónica, es que tú acabas de decir que te estaba yendo bien. La gente asume normalmente que el inmigrante se convierte en inmigrante, o sea, sale de su país porque las cosas no van bien. Fíjate que cuando una gente se me voy, dice, pero yo pensé que a usted le estaba yendo bien. O sea, no necesariamente fue una situación financiera y económica, con lo cual Para nada. podríamos asumir que tú estabas cómoda, o sea, una zona de confort. O sea, Exactamente. para qué salir a ser inmigrante cuando aquí te estaba yendo bien?
Y de hecho, aquí en Canadá, mucha gente que piensa que tú viniste porque en tu país no estabas bien y yo a todo el mundo le hago la aclaración, o sea, la verdad en Colombia o en Medellín estábamos viviendo muy bien, teníamos nuestro apartamento, nuestro carro, nuestros buenos trabajos, en términos generales estábamos demasiado bien, o sea, nosotros aquí no estamos, no, la razón no fue venirnos por plata, esa es Un la tema verdad. ya de tu pareja y bueno, es un tema también uno siempre debe estar donde está la familia y si las condiciones ameritaban que él estuviera allá, pues no, tú tenías que estar con él. Ahora, tú no te fuiste y eso siempre es bueno hacer hincapié. Tú tuviste la capacidad económica, o sea, tuviste la posibilidad de tener un apartamento en Medellín, el cual te sirvió como base económica como para llegar a Canadá. O sea, Correcto. la importancia de tener algo, un patrimonio, tener un inmueble propio, como Ujú, para que te sirva inclusive de base económica para un nuevo comienzo. ujú. ¿Cuánto costaba este inmueble, Mónica, en Medellín? Bueno, yo sé que ya el precio colombiano y el dólar ha fluctuado mucho, pero más o menos tiene un estimado como, si quieres puedes decirlo en pesos colombianos, que muchos colombianos están viendo esta transmisión. Bueno, eso fue hace 8 años, 9 años que compramos ese apartamento. En su momento ese apartamento lo compramos en 250 millones y luego se valorizó, lo vendimos en 275 millones. ciento Bueno, la treinta verdad es mil que lo dólares, que porque después para el esa, dólar es, es que para esa época el dólar estaba como a 2.000, me parece. sí, Quizás, o sea, eran como 130.000 dólares más o menos, 137.000 dólares. es exactamente, a eso estaba el dólar canadiense en ese momento. Estás Y lo, muy bien enterado. ahora, esto, ¿tenías una hipoteca, tenías un crédito hipotecario o lo tenías pago? No lo teníamos pago un poco menos de la mitad. O sea, que te quedaron más o menos, a ver, entre dos, te quedaron unos 65.000 dólares aproximadamente. Exactamente. Y con eso tú llegaste a Canadá. Sí, y de hecho no lo vendimos cuando nos vinimos, o sea, porque en su momento dijimos, bueno, no sabemos si nos quedamos o no, y la verdad era un apartamento que fue nuestro primer apartamento después de casarnos, entonces como que uno le agarra cierto cariño, pero en su momento, cuando yo llegué aquí, cuando llegamos a Toronto y empezamos a ver la dinámica del mercado y como entender, siendo muy ignorantes todavía, yo vi que era una buena oportunidad de invertir, porque Toronto es un mercado que te digo que es casi que es comparable con un mercado como el de Nueva York. De hecho, se habla hasta de burbujas inmobiliarias y demás, pero comparado incluso con ciudades de Estados Unidos, es mucho más caro que, por ejemplo, que Los Ángeles. Es una de las ciudades con uno de los precios más altos del Eh, mundo en propiedad inmobiliaria. ahí vamos a llegar, porque cuando uno habla de que vives en una casa de 1.000.000 de dólares, wow, pues es millonaria. Y cuando tú vienes a ver, posiblemente esa casa de 1.000.000 de dólares es el equivalente a una casa en Medellín de 150.000 dólares. Eh, es a 200, o sea, por eso lo vamos a ver más adelante. Uh Ahora, lo -huh, importante es que tú llegaste con liquidez, o sea, tú llegaste con dinero, imagino que algún ahorro habrás tenido por ahí, uh pero -huh. llegaste por lo menos con el dinero de lo que vendiste en Colombia. Y bueno, ahí está más que demostrado de que la propiedad te sirve de algo hasta para poder llegar con una base a un país. No es lo mismo llegar con una mano adelante y otra atrás, como llegan muchos inmigrantes que posiblemente están viendo este video, que llegan a Canadá, llegan a Estados Unidos, llegan a Europa, España y demás. O sea, por ejemplo, España, Italia, países mayormente donde Latino inmigra, y llegan sin nada. Tú al menos llegaste con una muy buena base. Ahora, ¿qué hiciste con ese dinero? Porque ya se fue tu capital semilla para lo que nace esta historia, que es cómo tú lograste convertir esos 60.000 dólares en un patrimonio, que eso lo vamos a ver más adelante, de prácticamente 1.000.000 de dólares en Canadá, siendo inmigrante. ¿Qué Sí. hiciste con ese dinero? Bueno, entonces ya decidimos traer el dinero para acá y bueno, con mi esposo decidimos, ok, estábamos obviamente en su momento en arriendo, estábamos viviendo en el centro de Toronto y fue chistoso porque en ese momento nació mi hija y o sea, yo estaba embarazada y al mismo tiempo buscando apartamentos, que fue algo bastante complejo
porque digamos que el mercado inmobiliario aquí es muy diferente a cómo funciona, digamos, en Colombia, que es lo que yo conozco mejor. Digamos, en Colombia, tú tienes un apartamento y tú dices, me gusta, tú llevas a tu mamá, a tu abuela, a tu tío y todo el mundo lo ve. No, aquí es como que listo, decidimos, vamos a comprar. En su momento teníamos una agente inmobiliaria muy buena, conocida de la familia de mi esposo, y le dijimos, listo Silvia, queremos comprar, ese es su nombre. Ella nos mandó los listados y nosotros le decíamos, listo, queremos este y este. Entonces, en todo ese proceso también fue determinar qué podíamos comprar, porque en ese momento mi esposo era el único que estaba trabajando, porque yo llegué aquí, estudié inglés, hice un posgrado en mercadeo, entonces solo con el salario de mi esposo no es que el banco nos fuera a prestar mucha plata, o sea, en su momento no teníamos mucha capacidad adquisitiva, y en su momento teníamos una capacidad adquisitiva como de $350,000. Entonces empezamos a ver los listados y le dijimos, Silvia, queremos ver estos 10 apartamentos. Silvia nos recogía y decíamos, listo, vamos a verlos. Mientras íbamos manejando en el carro, a Silvia le iban llegando mensajes, este apartamento se vendió, este apartamento se vendió. No, qué pena, de los 5 apartamentos que íbamos a ver, solo vamos a poder ver 2. 3 ya se Wow. vendieron. O En sea, la misma ruta. aquí los apartamentos se venden en 1, 2, 3 días, Wow. normalmente. O sea, en este momento estamos entrando a una época diferente porque estamos post-COVID y demás, pero normalmente aquí los apartamentos se venden, como decimos en Colombia, como pan caliente. Pero fíjate algo Literal. interesante, Mónica, que tú tuviste la visión, y es un dato que siempre he dicho en este canal, de buscar un agente. Ujú. Porque el latino, en sentido general, dice, no, yo me la sé toda, yo resuelvo, No, y ahí ustedes se hicieron lo que tenían que hacer, que fue buscar la asesoría de un agente, sobre todo en un país que ustedes no conocían. total. ¿Y de qué Eso tanta ayuda fue esa gente? Eso fue clave, Emil. O sea, de verdad, gran parte se lo debemos a ella y eso lo teníamos muy claro con mi esposo y es que primero estamos en un país donde el idioma es diferente, todo funciona completamente diferente. Entonces, y aquí cometer un error te puede salir carísimo. Entonces, para nosotros era muy claro que teníamos que tener a nuestro lado una persona que realmente conociera el mercado y que conociera cómo funcionaba todo. Y la verdad, contamos con esa persona y fuimos muy afortunados. Me llama la atención el hecho de que dijiste, bueno, tenemos la capacidad de comprar algo de 350, pero lo que tenía eran 60. ¿Me explicas un poco cómo fue eso? Bueno, sí. Bueno, porque entonces el banco te hace como una evaluación. Entonces, basados en esos $60,000, que era como la cuota inicial del apartamento, más el salario de mi esposo, dijeron, ustedes, o sea, les podemos prestar $350,000. O Y sea eso, que, o sea y que eso era más los muy 60, era poco, porque tampoco es que las propiedades son costosas. O sea que ustedes sí, iban forzados. sí. O sea, la verdad, no era mucho. Y en ese momento todavía éramos ignorantes de cómo funcionaba este mercado. O sea, medio entendíamos, pero apenas llevábamos 2 años en Canadá. Qué Entonces todavía interesante no esto. entendíamos muy bien. Esto es interesante que la gente entienda de que tú llegaste y te alquilaste, Uh a -huh. pesar de que tenías un ahorro importante ya guardado, pero ese tiempo te permitió conocer un poco más el país, conocer un poco más el mercado, aquí como aterrizarte. Y esto no es malo, o sea, ser inquilino no es malo. El inquilino puede ser un estatus transitorio, inclusive importante, hasta que tú definas qué quieres y cómo lo vas a hacer. Uh Y me -huh. imagino que ustedes llegaron sin crédito. Ocurrió. Exacto. Sí, Eso no, también. esa parte es importante. Y yo a veces pienso, ¿por qué no compramos antes?
pero también me pongo a pensar, o sea, primero, no sabíamos si sí nos íbamos a quedar en Canadá. Segundo, tú llegas aquí y no te van a prestar $200,000 al mes. O sea, tú tienes que crear una historia crediticia. Entonces, obviamente, con tus tarjetas de crédito, haciendo pequeños préstamos y teniendo un muy buen manejo financiero. Entonces, o sea, ese tiempo también fue clave porque pues Toronto es una ciudad inmensa. O sea, estamos hablando de Toronto y lo que aquí llaman el GTA, que es como el área metropolitana o las ciudades que están alrededor de Toronto, es como el Gran Toronto, así le llaman. Entonces, ese tiempo nos permitió tener esa historia crediticia y adicional conocer la ciudad, porque entonces no se trataba de llegar a, listo, compremos ahí y ya, no, o sea, era conocer qué áreas de la ciudad eran buenas, dónde iba a ser mejor hacer la inversión. Entonces, ese tiempo nos permitió hacer todo eso. Bueno, resaltar que lo que tú compraste fue una propiedad para vivir. Se hace la casa donde estaban, era para tu familia. Eso también había muchos componentes también de gusto, de colegio, de todo demás, a dónde yo voy a vivir. Porque es un tema no solamente de la casa bonita, las condiciones, sino el entorno, la zona y demás. Y esto es importante que la gente entienda diferenciar entre una casa de residencia, o sea, para uso, y una inversión, que lo vamos a ver más adelante porque Mónica ya ahí hace un salto después a inversionista. Vamos a hacer un poco de bullying a los que están viendo este video, sobre todo los que como yo vivimos en Latinoamérica. ¿Cuánto fue más o menos esa tasa de interés que tú pagaste en esa primera compra? Bueno, en esa primera compra, creo que la tasa de interés fue de 3,5% anual. Anual. O sea, vamos a Anual, sacar esta calculadora. Punto 20, o sea, un punto 30% de interés al mes. al mes. El punto 3 me dijiste, 3,5, hola. Normalmente una tasa de interés, dime aquí en los comentarios aquí abajo cuál es la tasa de tu país, pero normalmente una tasa de interés en un país latinoamericano te pueden dar por un 10, un 12, en pesos, una moneda oficial. En dólares aquí en República Dominicana anda entre un 6 y un 8. Pero cuando tú tienes un país que te ayuda mucho con el tema del crédito, o sea, la tasa tan baja, ya tú tienes la posibilidad de ampliar tu capacidad de compra, porque normalmente uno lo que tiene que tener dos cosas, un ahorro para poder el enganche y un flujo de caja para poder pagar las cuotas. Pero si, por ejemplo, una casa que cueste $1,000,000 al 3,5, es como si fuera en Latinoamérica una casa que costara $400,000 al 8, el 10, al 12, al 10% a nivel de las cuotas. Entonces, eso es una gran ventaja que también dan países como Estados Unidos, que aunque la tasa de interés en Estados Unidos ha subido bastante, bueno, todo el mundo ha subido bastante, Aquí también. Canadá también ha subido, pero Canadá siempre ha fluctuado mucho, muy bajo, siempre ha sido un país que ha tenido una tasa muy estable y sobre todo muy bajo. Ahora, esta casa te representó la casa de tu familia, o sea, ahí vivían tu familia y ya pagaban una cuota y se quedaron ahí. ¿Dónde se convierte Mónica o dónde le pica el gusanito? Es decir, pero yo puedo hacer que esto me genere ingresos pasivos y puedo pasar de ser una simple propietaria a una inversionista inmobiliaria. ¿Dónde entra eso y qué fue lo que hiciste? Bueno, mira, entonces, voy a retroceder un poquito porque esta parte es importante. En su momento nosotros pensamos que íbamos a poder comprar un apartamento de 2 habitaciones porque, como te dije, en ese momento nació mi primera hija. Lo compramos cuando yo estaba embarazada. De hecho, yo firmé los papeles en el hospital luego de que tuve a mi hija. Wow. Entonces, sí, fue como Con una la placenta en la mano y lo lapicero en la otra. literal, o sea, la gente inmobiliaria en el hospital llevándome la carpeta para firmar todos los papeles. Esa agente inmobiliaria, no es verdad que ese parto me va a tumbar ese negocio. Yo firmo No, eso sí o ella, sí, aunque sea en la sala de cirugía. sí, ella fue lo máximo. Entonces, eh, pues había acabado de nacer mi bebé y pudimos comprar
un apartamento de una habitación. Entonces para nosotros eso fue como, no, o sea, nosotros queríamos dos, pero como que fuimos más allá y dijimos, bueno, listo, si esto es lo que nos alcanza, vamos a guerreárnosla, vamos a vivir en un apartamento de una habitación, y sabíamos que eso era temporal, y se me hace que fue una decisión muy sabia, porque veo que mucha gente como que hasta que no tiene la casa perfecta con las 3 habitaciones y el patio, no sé qué, no compran. Y en este país, el que piensa pierde. O sea, las oportunidades son así, como te lo decía al principio. Entonces, fue una decisión muy, muy sabia en su momento, pero pues ya después de 2 años dijimos como, ay, ya estamos estrechitos, entonces vamos a empezar a buscar. Pues empezamos a buscar y resulta que después de que compramos el apartamento, eso fue en el 2017, 2 años después, el mercado se aumentó como un 20 o un 30%. Entonces, cuando salimos a comprar, todo estaba carísimo. Y digamos que en su momento nos alcanzaba para vender este apartamento y comprarnos uno de una habitación más un estudio más parqueadero, porque este primero que compramos no tenía parqueadero. Entonces, como que a mí eso como de que vender este apartamento para comprarnos el otro, a mí en su momento no me sonó. O sea, las cuentas no me daban en mi cabeza, no se me hacía un buen negocio. Entonces, yo pienso que uno en muchos sentidos, y en este caso aplica también, tiene que ser muy perseverante, pensar, apropiarse, investigar. Y la verdad, mi esposo y yo somos como muy, nos encanta, como nos gusta mucho, es que el mercado inmobiliario de Toronto es demasiado interesante. Entonces mi esposo y yo nos la pasábamos como investigando, mirando listados, y fue tanto que alcanzamos a listar nuestro apartamento para venderlo y comprar el otro, pero nos echamos para atrás. Y O sea dijimos, que, no, 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 espérate, esto no nos conviene. Hasta que alquilamos un apartamento más grande, nos fuimos de arriendo y alquilamos a ver, a nuestro ver, a ver, pequeño a ver, apartamento. a ver, a ver, a ver, a ver si entiendo esto. Mira, o sea, lo que haría una persona normal, dice, bueno, vamos, o sea, alguien normal que dice, bueno, pues hay que vender esto, comprar uno más grande porque aquí no cabemos. Y tú dices, no, no, yo no voy a vender eso es parte de un activo, vamos a alquilarlo y mientras tanto volvemos. Y esto, oye, de ser propietario, para muchos bajar de estatus, porque o sea, el latino un poquito tiene sus egos y hasta yo diría que hasta sus frustraciones. Vaya a dedicar a convertirme en inquilino, o así que yo voy a ser un inquilino. Entonces se quedaron como inquilino, pero no perdieron la posesión del inmueble, se quedaron simplemente ya en este caso, ese apartamento sí se convirtió en una inversión. ¿Dónde estuvo la fórmula? O sea, ¿cuál fue el cálculo que hiciste como para que tomara esa decisión? Mira, porque la verdad es que en su momento ese primer apartamento lo compramos a muy buen precio, muy buen precio. Entonces, como que para lo que podíamos comprar en su momento, no se justificaba el cambio, porque la mejora era solo comprar un apartamento de una habitación más un estudio más parqueadero. Entonces a mí eso como que no, o sea, eso no, yo no me sentí cómoda haciendo ese cambio, o sea, no se me hizo un buen negocio. Entonces, por eso dijimos, no, dejemos esto como aquí congelado, vámonos en arriendo, y de hecho nos fuimos en arriendo 1 año, y en ese momento conocimos otra agente inmobiliaria que digamos que ella fue la que, o sea, fue como la que nos cambió la historia al mostrarnos otro camino. Porque ella fue un día al apartamento donde estábamos en alquiler, había que reparar algo en el apartamento y yo le dije, oye, mira, es que queremos comprar, pero no sé, pues le conté la historia, lo que ha pasado. Ella me dijo, pero ¿cómo así que ustedes van a vender ese apartamento? No lo vendan, refinancien ese que tienen
y compren otro. Entonces a mí los ojitos me brillaron así como, ¿Cómo así? interesante, ok. Bueno, entonces ya ella nos dejó esa inquietud. Para hacerte la historia corta, en el 2020, o sea, nosotros seguimos insistiendo, buscando, buscando, buscando. Y casualmente, cuando empezó lo del COVID, el mercado inmobiliario aquí, como en todo el mundo, me imagino, cayeron los precios o al menos se estabilizaron un poco, las tasas de interés bajaron, yo te dije que compramos al 3.5, las tasas bajaron al 2 y en ese momento aprovechamos, refinanciamos y compramos el segundo apartamento. Entonces, lo que estamos hablando es que el apartamento que tú tenías como tu vivienda pasó a ser una inversión porque ya tú no vivías ahí, lo dejaste en arriendo, en alquiler, pero que ese mismo apartamento al revalorizarse, al tener un valor aún mayor, te permitió tomar una línea de crédito, una facilidad bancaria sobre el mismo activo, que esa nueva línea pagara la anterior y tuviera una capacidad más liquidez, porque es el mismo activo, pero más revalorizado, con lo cual el banco decía, bueno, esta garantía aguanta más crédito, porque en caso de que pase algo, el banco, la propiedad responde. Y lo que hiciste que con esa diferencia, te fuiste entonces a comprar un segundo inmueble. Nos fuimos a comprar un segundo inmueble. Entonces, prácticamente con esa refinanciación, con la plata adicional que nos dio el banco de la ganancia o de la valorización, que de hecho así se llama, es como equity en inglés, Sí, en esa le plata llaman el fue la que equity. agarramos y con esa pagamos la cuota inicial O sea, del apartamento que que la vivimos hoy. diferencia que te pagó el banco te sirvió de base para comprar un segundo inmueble. O sea, que Exacto. literalmente no pusiste un centavo de lo tuyo para No, comprar el segundo inmueble porque te apalancaste prácticamente al 100%. Tomaste el exacto. dinero de que te dejó el primer inmueble, te sirvió de base y el segundo inmueble comprado era la garantía del mismo crédito que estabas tomando. O sea, estabas sacando, como dicen, de cuero sale la correa. Y algo interesante es que la cuota, no la cuota porque va a depender del monto, pero el nuevo crédito lo conseguiste a una mejor tasa por un tema coyuntural. O sea, es que Exactamente. era absurdo no hacer eso. Bueno, ahora que lo estamos viendo. ¿De cuánto fue ese inmueble? ¿De cuánto conseguiste de equity o de revalorización que te dio el banco? ¿Y cuánto fue entonces la compra de ese segundo inmueble? El equity creo que fueron como $170,000 y pues pusimos como $140,000 para pues como de cuota inicial del apartamento y este apartamento nos valió en su momento $700,000. A ver, ¿qué te costó? Pues te dieron 140.000. ¿Y cuánto tuviste que poner? Bueno, haz de cuenta no, que nos dieron como $150,000. O sea, te ciento dieron el cincuenta 100, mil el 100%, dólares el 100% del pronto de la entrada. O sea, no tuviste que poner nada. Absolutamente, yo creo que para, Esto no se sé, fue como dinero. $5,000, algo así. O sea, que tú sacaste un inmueble literalmente sin poner plata. Ok. Exactamente, ¿Y de cuánto fue el valor de ese inmueble? de $700,000. $700.000. O sea, 700. fíjense como ya los 60.000 que tú pusiste como cuota Ujú, inicial de la primera hipoteca, del primer apartamento, te ujú, permitió comprar un inmueble en el cual viviste. ujú, Luego te pasaste a un alquiler para que ese apartamento generara un ingreso recurrente, porque necesitaba un espacio mayor y eso es parte ujú. del crecimiento familiar, necesito un espacio mayor, pero no quiero desprenderme de mi inmueble. Y cuando ya el inmueble se revaloriza, le saca dinero para comprarte un segundo apartamento. Y ese segundo Ujú. apartamento es el donde tú vives o lo tienes como inversión. No, es donde vivimos en este momento. Entonces ahí pasas de inquilina a propietaria de un segundo inmueble. Ujú, O sea, pero correcto. es magistral lo que hiciste. O sea, por eso yo le decía, es que yo tengo que contar esta historia, porque Ujú. es simplemente tener un poco de ingenio, un poco de usar la cabeza más que para ponerse un sombrero y sobre todo conocer el negocio.
porque tú literalmente usaste lo que siempre hemos hablado en este canal, que es aprender a apalancarse. Ujú. Y hay gente que dice, ay, es que yo no me gusta deber, tomar prestado es malo. ¿Y cómo tú no vas a tomar prestado cuando te lo están prestando a 3%? ¿A cuánto lo tomaste? 2%. A 2%. O sea, en un año tú vas a pagar un 2% de la hipoteca, cuando muchas veces eso es prácticamente mensual en algunos casos. O sea, sería no inteligente no hacer eso para tú Mm. poder tener ese activo. Entonces, tú tienes un inmueble de $700,000 y el inmueble inicial, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta actualmente? Bueno, de hecho, este apartamento ya se ha valorizado en 2 años, se ha valorizado $100,000, o O sea sea, que ya cuesta, están 800,000. Y el otro chiquito apartamento, ay, qué modesta el chiquito, ahora como vive en otro apartamento más grande. que es que así es como le decimos como de cariño mi esposo y yo. Ok, ok. ¿Y El el otro chiquito cuánto cuesta? apartamento, el otro apartamento creo que en este momento puede estar valorizado en unos $520,000. O sea, vamos a hacer las matemáticas, señores. Vamos a hacer este cálculo bien. 800 que cuesta ahora, más 500 que cuesta el chiquito. Estamos hablando que tú tienes un patrimonio de 1,3 millones de dólares que Ujú, empezó con 60,000. ujú. O sea, fíjense cómo, y no solamente eso. ¿Y de dónde sacar los $60,000? De un apartamentito, ya, porque si vamos a hablar de diminutivo, ya el poblado de un apartamentitito. De un apartamentito en el poblado, que por lo que no conoce Medellín, una muy buena zona, en Las Palmas aún mejor, pero que eso se convirtió en un patrimonio de 1,300,000 dólares con ese apartamentito que era la casa tuya, que inclusive era de soltera. Ujú. O sea, fíjate que como uno ser inteligente, ¿no? Tu apartamento de soltera se convirtió en tu capital semilla para tu No, no, pero apartamento. era el apartamento de mi esposo y yo en su momento. O sea, lo Bueno, habíamos comprado entre los dos. Sí. ok, pero Ujú. lo habían hecho sin ni siquiera tener una familia, simplemente. Ah, sí, exacto. Sí. Y entonces esto se sirve de base como para tú tener una buen capital para llegar a Canadá y no llegar con la mano vacía. Ujú. Te hace el apartamento y te dio tiempo a conocer, porque yo te digo una cosa, y ahí yo creo que entremos un poco a Mónica a hablar. Eso no te salió del sombrero, o sea, como el mago. Tú tuviste que aprender a entender cómo funcionaba, como dicen acá, cómo que se bate el cobre, cómo funciona en Canadá y sacarle ventaja a un sistema que es interesante cuando tú sabes sacarle ventaja de manera legal y lícita. O sea, tú simplemente usaste el dinero barato de un país que tiene un sistema financiero diferente a los nuestros en Latinoamérica. ¿De dónde Correcto. te salió todo eso? O sea, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Tú compraste cursos, preguntaste, tu agente inmobiliario te ayudó? Claro, por lo que veo, tu agente inmobiliario te dijo, hay otra fórmula, no lo hagas. Muy inteligente de su parte porque te vendió otro inmueble. Ujú. O sea, te vendió un inmueble, pero también te abrió la mente de darte una idea que tú quizás no la tenías en la cabeza. Pero tú tuviste que validar eso. ¿Cuál fue el próximo paso para tú poder informarte sobre el tema? Bueno, yo creo, Emil, que yo lo mencioné y yo creo que yo siempre aprendí que cuando tú no sabes algo, te tienes que rodear de personas que lo sepan y asesorarte muy bien, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que es como una combinación de muchas cosas. O sea, yo creo que uno en la vida tiene que ser muy curioso, nunca conformarse, siempre estar abierto, siempre estar investigando. Yo creo que yo desde chiquita siempre fui como muy buena para manejar la plata, como, como para el tema financiero, como para manejar las finanzas personales, no sé, o sea, yo creo que fue esa combinación de varias cosas y siempre estar como leyendo, informándose, porque yo creo que a veces uno como que se conforma y yo nunca he sido una persona que se conforma, nunca. Entonces yo siempre estoy mirando aquí, mirando allá, preguntando. A veces mi esposo dice que yo soy muy preguntona, pero no sé, o sea, yo creo que por eso he logrado lo que he logrado. Yo pienso, siempre he pensado que los límites están en la mente.
Entonces, yo creo que yo también como que siempre estoy pensando más allá, qué más puedo hacer, como siempre pensando en grande, o sea, a mí no me gusta conformarme y tener siempre como esa visión. O sea, yo inicialmente sé dónde quiero llegar, no sé cómo, en el camino voy encontrando, pero tengo muy claro dónde quiero llegar. Y yo creo que eso es clave en la vida. verdad que, Mónica, gracias por ser una inspiración para muchas personas que están viendo este video, que creen que el país donde nació o el barrio, el sector donde nació determinó su futuro, No. que, que no, tenemos que aceptar lo que nos toca, porque eso es lo que tocó, y que creemos que muchas veces llevarse de personas que dan consejos que posiblemente no han logrado nada en la vida, por mucho que sean amigos y familiares de uno, es la solución. Tú has demostrado que no. De verdad que qué bueno que podemos tener personas como tú que pueden demostrar a muchos otros que sí se puede y que todo está en la mente y que somos seres inacabados, tenemos que estar construyéndolo constantemente, formándonos y educándonos, e inclusive aprendiendo hasta de los mismos errores, porque de los errores también se sacan grandes lecciones que nos permiten Siempre. forjar Sí. un mejor criterio, un mejor carácter para nuestras decisiones. Ujú. Gracias por eso. Espero que nos sigamos conociendo un poco más ya cuando vayas a comprar el tercero, porque al ritmo que vas, ya para los que no lo saben, ella ya está pensando en el tercero, no el tercer muchacho, ni el hijo, el tercer No, apartamento, no, no, no. el Valga la tercero, aclaración. para la aclaración, porque ya conoce, ya tiene su propio método, entendió cómo funciona, si no conocimos, y ella ya dice, bueno, ya yo conozco cómo funcionan las cosas, pues entonces vamos a sacarle ventaja. Y llegará un momento en que posiblemente tus inversiones van a lograr que tú no tengas ni siquiera que trabajar, porque ya las mismas van a pagar tus gastos, que me imagino que por ahí van más o menos las estrategias tanto tuya como de tu pareja. Así es. Imagínense lo que podía representar ese patrimonio líquido en un país como el nuestro. Y se Ujú, construyó con $60,000. Mónica, ujú. gracias. Gracias. Espero que la próxima vez que nos veamos no sea a través de la computadora ni de una cámara y sobre todo que sea un lugar mucho más cálido como Punta Cana. Claro, uy, qué rico, me encantaría ir. Sería lo máximo. Bueno, un abrazo y señores, dejen sus comentarios aquí abajo, dejen sus preguntas, si te gustó este video, si te gustó esta historia, tus impresiones, un me gusta y a suscribirse. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.